pero a Dios sea la gloria. Éxodo capítulo 1. En el versículo 6, dice, murió José. Usted sabe que José fue llevado a Egipto, donde Dios lo convirtió gobernador de Egipto. Amén. Entonces, cuando muere José, en los tiempos de José, él era muy reconocido. Y entró su padre como con 70 personas. Y fueron muy bendecidos en la tierra de Gosén. Amén. Fueron pastores de ovejas. Pero murió José, mi hermano. Murió José. En el versículo 6 dice, y murieron todos sus hermanos también, y toda aquella generación. Amén. Diga conmigo, toda aquella generación. Y esa generación, diga conmigo, esa generación conocían a Dios. Amén. Era Jacob y eran sus hijos. Amén. De las cuales salieron las 12 tribus de Israel. Entonces, en el versículo 7 dice que, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Le digo que le voy a hacer historia, porque el Señor Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar en una manera muy grande, en gran manera. Amén. Y ellos crecieron, se fructificaron y se multiplicaron. Porque todo lo que Dios llama, lo llama a crecimiento y a multiplicación. Usted manténgase, usted va a leer y vamos a entrar en un mensaje, leyendo y predicando. Amén. Entonces, este pueblo se fructificó y se multiplicó en gran manera. Escuche eso, líder. No puede haber aquí esterilidad, sino que ellos se fructificaron y se multiplicaron. Porque tenemos que entender que Dios nos llamó a crecimiento, iglesia, a crecer, a multiplicarnos. Y yo me gozo porque tenemos casa llena en esta hora, porque a eso Dios nos llamó, a crecimiento. Pero dice ahí que crecieron y se multiplicaron, y luego fueron ¿qué? Aumentados, y luego fueron fortalecidos en extremo. Amén. Y se llenó de ellos la tierra, a su nombre. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces Israel era esclavo de Egipto, o de Faraón, rey de Egipto, a su nombre. Y usted sabe que Faraón tipifica el diablo que esclaviza a la humanidad. Y Faraón también, y Egipto tipifica el mundo donde la humanidad peca. ¿Estamos aquí? Entonces, pero algo que me llama la atención aquí en el versículo 9, mientras seguimos ahí, vamos a pausar un poco. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, a su nombre. El pueblo de Israel era más grande, hermano, y mucho más mayor. Y yo le puse a este tema, acciona a la guerra con mente de conquista. Una vez más, acciona a la guerra con una mente de conquista o de conquistador, a su nombre. Gloria a Dios. Manténgase ahí, mi hermano. Entonces, aquí podemos mirar, hermano, que Faraón tuvo miedo, tuvieron temor del pueblo de Israel. Diga conmigo, porque tuvieron temor, porque eran mayores y más fuertes que ellos. Faraón lo sabía, los egipcios lo sabían. Diga conmigo, los únicos que no lo sabían eran los hebreos, el pueblo de Dios, a su nombre. Por eso tuvieron temor y dijeron, seamos sabios para con este pueblo. Y empezaron realmente a oprimirlos, hermano. Pero dice el versículo 12,
Pero cuando más los oprimían, amén, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué poderoso, hermano. O sea, ellos los oprimían, ¿y qué pasaba con el pueblo? Más se multiplicaba. El diablo entendió esto, hermano, que cuando el pueblo de Dios es oprimido, el pueblo es acrecentado y multiplicado. Por eso, cuando la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, era perseguida, dice la Biblia que ellos crecían, iban de lugar en lugar, predicando el evangelio, y más se acrecentaba la iglesia de nuestro Señor. A veces la persecución lo único que trae es multiplicación. ¿Estamos aquí? Cuando el diablo se levanta contra ti, muchas veces Dios lo permite, porque a veces la gente entra en un sistema de conformismo. La gente tenía 400 años de esclavitud en el pueblo de Egipto, y ellos eran esclavos durante 400 años, 450 años aproximadamente. Pero ellos eran oprimidos, pero aún así la promesa de Dios seguía vigente y el pueblo más crecía y más se multiplicaba. A su nombre. Yo creo que cuando el diablo se levanta contra ti, no es para que tú acabes en ese lugar, no es para terminarte, sino que Dios muchas veces lo va a utilizar para acrecentarte y para multiplicarte y para que puedas crecer y Dios cumpla su promesa en tu vida. A su nombre. Si hay alguien aquí que dice: pastor, yo estoy pasando una lucha, una guerra, prepárate, porque si tú eres un hijo de Dios, lo único que vas a ver es gloria, y vas a ver la mano y el poder de Dios sobre tu vida. Estamos aquí, pero vamos entrando en el mensaje. A su nombre. Y ellos temían del pueblo. A mí me llama la atención, iglesia, que el pueblo de Egipto tenía temor de ellos, pero ellos, me imagino que no sabían que el pueblo de Dios tenía temor de ellos, y el pueblo era más grande. A su nombre. El único problema que tenía el pueblo de Israel es que tenía mentalidad de esclavo. Diga conmigo: mentalidad de esclavo. Ellos lo único que sabían era recibir órdenes, hermano. Lo único que sabían era trabajar para alguien más, de sol a sol. Lo único que sabían era recibir azotes en sus espaldas. A su nombre. Le temían a los azotes de Faraón. Pero ellos no sabían que en realidad era un pueblo más grande, más numeroso y más fuerte que el mismo pueblo Egipto. A su nombre. Pero cuando tú creces con una mentalidad de esclavo, no importa, a su nombre, si tu opresor es más débil que tú, como quiera te va a dominar. Ustedes no han visto un elefante así de grande que lo llevan jalando con una cuerdita. A su nombre. ¿Usted por qué cree? Porque así le hicieron su mentalidad. A su nombre. Por eso cuentan que en una ocasión había un elefante que nació pequeño y lo amarraban con un lazo en una astilla, y ahí lo tenían y lo golpeaban y ahí lo tenían. Pero aquel elefante creció grande y luego lo mantuvieron siempre amarrado al mismo astilla, al mismo palo pequeño. Y usted sabe que los elefantes tienen la capacidad de arrancar un árbol, hermano. ¿Usted sabía eso? Pero este elefante nunca intentó zafarse de ese lugar, porque lo enseñaron que desde pequeño tenía que sujetarse a esa cuerda y a ese pequeño árbol. A su nombre. Y ese es el problema de no tener una mentalidad de conquista. Cuando tú no tienes mentalidad de conquista, tú eres conquistado por el diablo, por el pecado. A su nombre. ¿Estamos aquí? Entonces, este pueblo, dice la Biblia, hermano, que era mayor en gran extremo, y el pueblo enemigo le temía, pero lo único que no lo sabían eran ellos.
A su nombre. Tú sabías que a veces el diablo te teme. ¿Está aquí en la iglesia? A veces el diablo tiene miedo de ti, porque Dios te mira como un hombre valiente y de guerra. Así Dios te mira. A su nombre. Fuiste comprado por la sangre de Jesucristo. Hay gente aquí que el diablo le teme y ellos le tienen miedo al diablo. A su nombre. Andan huyendo del diablo, y el diablo, que el Señor lo reprenda, te tiene miedo. El reino de las tinieblas tiene miedo. A su nombre. Hay gente, hermano, que no ha entendido, porque aquí dice que Egipto le tenía miedo al pueblo de Israel y ellos no lo sabían. Si ellos lo hubieran sabido, botan el asadón, botan aquellas cosas donde araban la tierra y se rebelan, y te aseguro que hubieran salido libres por medio de guerra. A su nombre. Pero no tenían una mente de conquista. Ellos dijeron: nacimos para trabajar de esclavo y vamos a morir como esclavo. A su nombre, iglesia. Yo te vengo a decir que deja esa mentalidad limitada y empieza a entender que Dios te llamó para que tengas una mentalidad de reino, una mentalidad diferente, una mente de conquista. El pueblo temía de ellos y ellos tenían miedo de los egipcios. Cuando tú tienes esa mente cerrada, no te das cuenta que a veces tú representas una amenaza para el diablo, y el diablo no quiere que tú lo sepas, y por eso te oprime, para que tú no te levantes en guerra contra él, porque él sabe que tú eres un pueblo más fuerte. No sé si está aquí en la iglesia. Imagínate que dice la Biblia que el diablo pecó y se trajo la tercera parte de los ángeles. A su nombre. Imagínate que un demonio te ataca, pero es una tercia parte de los que se convirtieron en demonios. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos quedaron en el cielo? ¿Cuántas tercias partes? 2 tercias partes. Por un demonio que te ataca, 2 ángeles te defienden, hermano. Yo necesito que alguien entienda eso, porque a veces están así como cuñi, 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 cuñi. A su nombre. Por un demonio que te ataca, hay 2 ángeles que pelean por ti. Hay 2 ángeles que te defienden. Pero tenemos que cambiar nuestras mentalidades. ¿Está aquí la iglesia? Entonces dile que tiene la paz. El diablo te tiene miedo. Solamente que tú no lo sabías. Ay, ¿de verdad, pastor? ¿De verdad? Sí. Sí, el diablo te tiene miedo cuando tú entiendes el reino de Dios, el poder de Dios, y cuando cambias tu mentalidad. Mira, hermano, tú no puedes ir a una guerra con una mentalidad de pérdida. A su nombre. A la guerra se va dispuesto a ganar. Ninguno que se va a meter a pelear tiene una mentalidad de perder. ¿Estamos aquí? Todo el que se mete a pelear tiene una mentalidad de ganar. No sé si estamos entendiendo. Entonces, amada iglesia, Dios quiere que tú y yo salgamos a una guerra, pero con una nueva mentalidad. Para hacerte un poco más aquí la historia, dice que el pueblo de Israel, el pueblo egipcio tuvo una astucia de oprimirlos, pero ellos más crecían y más se multiplicaban. Y después tuvieron una idea también, donde dice la Biblia, ahí en el capítulo 15, que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fun, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y ven el sexo, si es un niño, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras, temieron a Dios, hermano. Temieron al Señor y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis perseverado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son como las
de México, como las centroamericanas, son como las de Guatemala, como las hispanas. Son robustas. Amén. Y dan a luz antes de que la partera venga a ella. Y Dios le hizo bien a estas parteras y al pueblo. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y Dios prosperó la familia de ellos por haber temido a Dios, a su nombre. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija persevere la vida, a su nombre. Mire, hermano, el diablo, si algo tiene, es que es un enemigo, que él siempre va a tratar de impedir los propósitos de Dios. Pero el diablo no es omnisciente. El diablo sabía que se acercaba el tiempo de que la promesa se cumpliera, de que el Señor enviara a un libertador a la tierra de Egipto, o de que Dios libertara al pueblo de Israel en la tierra de Egipto a partir de los 400 años. Y el pueblo era grande en gran manera, a su nombre. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, no es omnisciente. Quiere decir que él no todo lo sabe. No todo lo sabe. Tampoco es omnipresente. Él no está en todos los lugares. Dios todo lo sabe y está en todos los lugares. Y Dios es todopoderoso. El diablo tiene poder, pero es un poder limitado. Por eso intentó matar todos los niños. Cuando Cristo nació, también mandó Herodes a matar a todos los niños, porque Herodes no sabía quién era el Cristo. El diablo no sabía quién era el Cristo, el que Dios había enviado, a su nombre. Está aquí en la iglesia. Por eso hay gente que dice: ay, pastor, el diablo me trae ganas. A veces ni te conoce, déjame decirte. Él no todo lo sabe, pero lo que sí sabe es que a veces lo que sí tiene es que tiene una muy grande multitud de demonios, de legiones de demonios, y son los que te mandan a atacar. Está aquí la iglesia. Y luego te manda pensamientos a tu mente, a ver cuál pensamiento tú agarras y cuál pensamiento tú accedes para que él tome terreno en tu vida. O sea que una mente desocupada se convierte en un taller del diablo. El terreno de batalla se encuentra aquí, en nuestra mente, a su nombre. Por eso hay gente que se queda hasta una hora pensando, hermano. Y por un lado voy a la iglesia, por otro lado no voy a la iglesia. Por un lado me porto bien, por otro lado me porto mal. Por un lado le echo ganas, sirvo, por otro lado me desanimo. Y ahí tenemos batallas, a su nombre. O sea que la guerra está aquí en la mente. Por eso usted ponga su manito en su mente y diga: reprendo todo pensamiento contrario y lo llevo a la obediencia de mi Señor Jesucristo, a su nombre. Después me voy a meter un poco a eso, porque tenemos que trabajar aquí, hermano. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que trabajar en nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar y mejorar para que cambie nuestra manera de vivir. A veces la pobreza no está aquí. La pobreza está aquí. Pobre no es el que no tiene dinero, a su nombre. Pobre es aquel que no tiene un propósito y no tiene una mente renovada, transformada por Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces Faraón mandó matar a todos los niños, hermano. Pero en el capítulo 2, vamos a ir resumiendo un poco. En el capítulo 2 dice que allí dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más. O sea, no pudieron ocultarlo más, porque imagínense, ese niño quizás lloraba o tanta cosa que hacía. Y tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto de brea. Hizo como una, qué sé yo, como una canasta, vamos a poner ahí. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño
Y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: los niños de los hebreos es este. Ellos sabían que era hebreo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, la hija de Faraón, y la llevó al niño y le dijo: criármelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijo, o sea, lo hizo hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Amén. Para hacer un poco más corta la historia, Moisés era hebreo. Era un hebreo y era un propósito de Dios. Cada hijo que te nace es un propósito de Dios, padre de familia. No es una casualidad. Tú y yo somos un propósito de Dios. A su nombre. Por eso es que Dios preservó tu vida, porque tenía un plan para ti. Por eso es que no muriste en aquel accidente. Por eso es que no te abortaron, porque había un plan y había un propósito para tu vida. Por eso el diablo no te pudo matar, porque hay un propósito para tu vida. ¿Habrá alguien aquí que cree esta palabra? A su nombre. Y mire, hermano, lo sacan de la tierra de los hebreos, tierra de esclavitud. Lo sacan de un lugar de esclavitud. Si Moisés hubiera nacido unos cuantos años antes de eso, Moisés se habría convertido en un esclavo también de los egipcios y de Faraón. A su nombre. Pero nació en el tiempo correcto. Dice la Biblia, hermano, más adelante. Ahorita vamos a entrar. Pero déjeme decirte antes de entrar, porque no me quiero pasar, para que usted entienda esta enseñanza, esta palabra. Moisés nació y se hizo hijo de la hija de Faraón. Siendo hebreo, se convirtió en un príncipe. A su nombre. Escuche eso. Más tarde, en el capítulo 3, el Señor le parece a Moisés. Su nombre. Perdón, para no adelantarme. Moisés era hijo de una mujer hebrea. La misma mujer que lo crió como nodriza también era su propia mamá. Y yo me imagino, iglesia, que cuando Faraón y los príncipes le decían a Moisés: tú naciste para oprimir a los esclavos. Yo me imagino que en la casa había una madre diciéndole: no, tú naciste para libertarlos. Tú eres egipcio. Y una madre le decía: no, tú eres hebreo. Tú tienes pacto, tú tienes familia. Tú eres parte de la familia de Dios. A su nombre. Porque déjame decirte que en veces el diablo va a contaminar a los tuyos, va a contaminar a tus hijos. Allá Faraón y el mundo le va a decir que son drogadictos, que son asesinos. Pero habrá una madre en casa que le va a decir: no, tú no eres drogadicto, tú no le perteneces al mundo, tú tienes pacto, tú fuiste comprado a precio de sangre. Yo te presenté delante de Dios. A su nombre, iglesia. Porque la mamá de él era hebrea. Aunque allá le metían muchos pensamientos, que él era un hombre que tenía muchos dioses. Yo creo que en su casa su mamá le decía: solamente hay un solo Dios, hijo. No, pero allá está el Dios del sol, allá está el Dios del Nilo, allá está el Dios de las moscas. Y una madre: no, se llama Jehová. Hay un solo Dios, el creador. Mire la influencia que tiene un padre en la vida de un hijo. Porque acuérdese que la que lo cuidó era hebrea y aparte era su madre. Aunque allá le metían pensamientos, pero dice la Biblia más adelante en el versículo 11, que en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró aparte a las partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. A su nombre. En Moisés se despertó un celo por cuidar a los suyos, aunque no estuvo correcto la muerte de aquel hombre. A su nombre. Aunque no estaba correcta la muerte de aquel hombre, pero dentro de Moisés había un celo por proteger a su pueblo, por cuidar a su pueblo.
¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí el pueblo de Dios? Entonces, en él se fue despertando una nueva mentalidad, mi hermano. Por eso le digo que tenemos que ir a la guerra, pero con una nueva mentalidad. Es importante entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a abrir tu entendimiento, va a abrir tu mentalidad. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, este hombre, hermano, fue cambiado su manera de pensar y ahora estaba matando a un propio egipcio y defendiendo a los hebreos. La Biblia dice que este hombre huye y se va a causa de que habían matado a un egipcio. Se va a otro lugar. Su nombre se va huyendo. Dice la Biblia que allá estaba. Y ya sigue hablando que él se casó y empezó a pastorear ovejas en el desierto. Pasó de príncipe a ser un fugitivo. Mire la historia de este hombre. Y después de que un día normal camina, vamos a Éxodo capítulo 3. En un día normal, dice que en el capítulo 3, apacentando las ovejas de su suegro, que ni de él eran esas ovejas, eran de su suegro. Dice que Dios lo llamó por medio de una zarza. Dice ahí en el versículo 2: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza arde y por qué no se quema? Era normal que una zarza ardiera en el desierto a esas temperaturas de calor. Moisés había visto muchas zarzas ya arder, pero a Moisés le pareció diferente esta acción, porque la zarza ardía, pero el fuego no la consumía. Su nombre. Ese es un milagro sobrenatural, como Dios llama a este hombre. Y se le aparece Dios a Moisés y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú pisas, tierra santa es. A su nombre. Le está diciendo Dios: tú eres un asesino y un fugitivo, pero para acercarte a mí tienes que entender que yo soy un Dios santo. A su nombre. Si tú te quieres acercar a Dios, lo primero que te va a pedir Dios es: renuncia al pecado, suelta lo del mundo, para que entonces puedas venir a mí. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú pisas, tierra santa es. Yo me pregunto por qué llamó a Moisés y por qué no llamó a otras personas del pueblo de Israel. La razón es simple: porque Moisés nació, pero nació en palacio. Moisés tenía otro tipo de mentalidad. ¿Usted qué cree que se habla en un palacio? En un palacio se habla de conquista, en un palacio se habla de guerra. Moisés era príncipe, Moisés era hombre de guerra. A su nombre. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia, porque quiero que la mente sea abierta en esta hora. Entonces, amado hermano, ¿por qué Dios llamó a Moisés? Porque tenía otro tipo de mentalidad. La gente con una mentalidad cerrada, limitada, no podrá hacerle frente al diablo y no podrá conquistar nada en el ámbito espiritual. Por eso Moisés fue el único que vivió en palacio, porque en el palacio hablaban otro tipo de lenguaje. A su nombre. Mientras que los egipcios decían: somos esclavos, allá decían: nosotros somos príncipes. Está aquí la iglesia. Mientras nosotros nacimos para trabajar hasta que moramos, los egipcios decían: nosotros somos cabeza y no somos cola. Él tenía otro tipo de mentalidad. A su nombre. El pueblo de Dios debe de tener otro tipo de mentalidad. Antes estábamos atados, por eso muchos de nosotros creímos que nacimos para ser esclavos. A su nombre. Pero Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, iglesia. A su nombre. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Antes de entrar con lo demás, dice una persona que nació en un lugar, en un barrio muy pequeño, muy humilde, y de repente, amada iglesia, dice que fue a estudiar a un lugar
Y cuando llegaba a estudiar, él era morenito. Y dice que un profesor güero le decía: tú eres familia de los monos, a su nombre. El niño llorando a su casa fue y le dijo a su mamá. Su mamá lo miró llorando y le dijo: hijo, ¿por qué lloras? Le dijo: es que yo soy familia de los monos. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo un profesor. Y su mamá lo agarró, lo levantó, le limpió las lágrimas y le dijo: tú no eres familia de los monos. Tú eres un ser humano hecho a imagen y semejante a semejanza de Dios. Y le dio autoridad y le dio identidad. Le dijo cuánto valía, a su nombre. En vez de decirle a tus hijos: eres un cabezón, no sirves para nada, esto y aquello, eres igual a tu abuelo, a tu abuela, no aprendes. Hermano, es necesario cambiar nuestra mentalidad y empezar a declarar la palabra de Dios sobre su vida. Quizás a ti te decían: tú eres una mujer que no sirves para nada, no vales nada. Y por eso a veces estamos con ese tipo de mentalidades en el reino de Dios. Yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, todo lo que hago está mal, estoy fea, estoy gorda, yo nunca me voy a casar. Tú puedes. No, yo no puedo, tengo miedo, no tengo valor, yo no soy como fulano de tal, yo no soy como aquella, yo no soy como aquel. Y esa es nuestra mentalidad. Yo no soy como aquel que le va bien, a su nombre. Hermano, te tengo noticias. Tú eres un hombre, una mujer, un joven, a su nombre, hecho por el mismo Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria. Tú no naciste como la teoría de Charles Darwin, que dice que venimos del mono. No, 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 no. A su nombre sea la gloria. No, mi hermano, tú y yo fuimos hechos por el Señor. Y este muchacho, su mamá le cambió la mentalidad en casa, a su nombre. El tiempo pasó y de repente, hermano, este hombre se hizo un gran hombre de Dios. Estudió, se preparó, fue un gran predicador. Dice, la historia cuenta y los libros relatan de que este hombre atrajo multitudes al evangelio. Y mientras este hombre estaba un día vendiendo sus libros, así como vienen los evangelistas y están vendiendo libros, él estaba en un congreso donde habían miles de personas. Llegaron a ver a aquel morenito que un día le dijeron que venía del mono. Y de repente está firmando una gran línea y está autografiando los libros de él. Y de repente se aparece un anciano con el pelo blanco y le trae un libro muy viejo y muy rayado y muy estudiado y le dice: por favor, fírmeme este libro. Y entonces aquel hombre, al momento de firmar el libro, aquel hombre del pelo blanco le dijo: ¿no recuerdas quién soy? Y aquel hombre le dijo: no, yo no me acuerdo. Le dijo: ¿de dónde eres? Y le dijo la ciudad. No, yo di clases en ese lugar y había una escuela. ¿Y cómo se llamaba? Tal de tal. Y dijo: oh, yo estudié en esa escuela. ¿Y en qué años usted dio clase? En el 1000 y pico. Y dijo: oh, yo también. Dijo, el morenito se quedó pensando, el predicador, y le dijo: no puede ser posible porque yo estudié en esa escuela. Sí, y yo fui el hombre que te dijo que venía del mono. Y he viajado miles de millas para encontrarte. Y yo no sabía. Y me empezaron a hablar de un gran hombre que predicaba la palabra de Dios. Y yo era ateo. Pero quiero decirte que por medio de tus mensajes me convertí al evangelio. Y he estudiado tu libro. Y este libro cambió mi mentalidad. Y te vengo a dar gracias. Y el hombre llorando se agarró del cuello. Y aquel morenito le dijo: nada mal para un mono. Nada mal para un mono. A su nombre, iglesia, nadie puede cambiar la mentalidad de príncipe. Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No eres cualquier cosa, no eres cualquier cosa. Vale la sangre del Cordero de Dios. Naciste para ver la gloria de Dios. Naciste para conquistar, para ser cabeza y no cola, para ir al frente y no detrás. A su nombre. Ay, pastor, aunque yo sea de Honduras, pastor. Ay. Créelo nada más, créelo. A su nombre. Tienes que creerlo, iglesia. Por eso Dios agarró a Moisés, porque lo sacó primero del entorno
de donde se encontraba de esclavitud con otro tipo de mentalidad. Y lo envió a ser el libertador. Por eso Dios quiere cambiarte la mentalidad, para que tú te conviertas en un libertador también, para que vayas a la guerra pero con otro tipo de mentalidad, amada iglesia, a su nombre. Entonces estamos aquí. Se le apareció Dios y le dice: he oído el clamor de mi pueblo. En el versículo 7: he escuchado el clamor de mi pueblo, que están oprimidos, y yo necesito que tú vayas y que seas el hombre que los liberte. Y Moisés, usted sabe la historia, que Moisés le dice: ¿y quién soy yo? Ahí está. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Imagínate la encomienda de Dios a Moisés. Sale huyendo para poder preservar su vida, y ahora Dios le dice: tienes que regresar al lugar donde dejaste una cuenta pendiente. Tienes que regresar al lugar donde fuiste un asesino y donde los egipcios te vieron correr y fracasar. A su nombre. Porque a veces el lugar donde Dios te quiere levantar va a ser el lugar donde el diablo te vio fracasar. A su nombre. Donde el diablo te vio fracasar es donde Dios te va a levantar para que seas luz. A su nombre. El pastor que pastoreaba Amarillo, Texas, este pastor fue indigente, vivió sin casa, vivió como una persona adicta a las drogas en los puentes de Amarillo, Texas. Ahí el diablo lo miró fracasado, pero después se vino para acá, a otro lugar, a otra tierra. El Señor lo agarró y le dio identidad. Lo cambió y lo transformó. Le dio una esposa y le dio hijos. Y después le dio un ministerio y lo mandó a pastorear a Amarillo, Texas. Y me quebrantaba cuando decía: las calles que recorro hoy, donde yo mismo andaba con el resistol, cuando andaba cocaíno, ahora ya no las recorro con cocaína, ahora las recorro con bocina, predicando el evangelio. Donde el diablo creía que era tu final, es el lugar donde Dios te va a empezar a levantar para la gloria de Dios. A su nombre. La mente tiene que cambiar, iglesia. No se preocupe, yo sé que el aire está caliente, no sé qué le pasa a ese aire tremendo. La ganas de descolgarlo y cambiarle la mente. Tú naciste para dar frío. Para eso fuiste puesto, ungido, para congelar a los hermanos. Yo creo que el aire dice: no, espérate, es que a veces están muy fríos. Hay que calentarlos poquito. Y a lo mejor nos está echando la mano ahí. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es un poco incómodo, yo sé. A veces el diablo: ¿qué dijo? No se agüite, déjeme. Denle agua al pueblo, por favor, muchachos. Denle agua al pueblo. El pueblo viene con hambre y con sed. Amén. Gloria a Dios. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Entonces, hermano, Dios llamó a Moisés para que fuera a ser el libertador del pueblo. Pero ¿sabe algo? Que aquí empiezo a predicar. Aquí empiezo a predicar. Se fue, Dios lo convenció, se le metió y le dijo: no eres tú, mi chavo, soy yo el que te va a usar allá. Y se fue Moisés y llegó a tierra de Egipto y se habló cara a cara con Faraón. Y usted sabe que le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para eso Dios nos sacó del mundo, de la esclavitud, de donde andábamos allá en los bailes, hermano, de donde estábamos allá perdidos, esclavos al licor, al vicio, a la prostitución, al lesbianismo, a tanta basura que hacíamos. Allá el Señor mandó a alguien que fuera a traer una palabra que libertara nuestras vidas, para que fuéramos libres, para que fuéramos salvos. A su nombre, iglesia. Y lo envió. Pero algo que dice la Biblia es que en Éxodo capítulo 5 versículo 2, Faraón le dijo: ¿quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. A su nombre.
Mire, hermano, el diablo o Faraón aquí dice: ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú para que yo deje ir a Israel? Es su nombre. Ponga atención. El Faraón dijo: no lo voy a dejar. Y usted sabe que no los dejó. El corazón se endureció tanto que no los dejó ir. Y fue Dios, plaga tras plaga, derribando cada dios de ellos. A su nombre. Y ellos tenían poder, pero el poder de Dios era más grande. A su nombre. Y Dios me dijo: dile a mi pueblo que el diablo va a poner resistencia. Van a haber batallas y que el diablo va a poner resistencia. Faraón dijo: no los voy a dejar ir. Hay gente aquí que tiene familiares que están atados a las drogas, hijos que están perdidos en el alcoholismo, amigos que están perdidos en la drogadicción, en los vicios, hundidos en la idolatría. Hay personas que están atados al orgullo, al afán, y esa gente está vendada, está cegada. A su nombre. ¿Por qué crees que el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, hace oposición? Porque Él no quiere soltar a ninguna persona. ¿Usted cree que el diablo, que el Señor lo reprenda, y nosotros orando aquí, Señor, trae las almas? ¿Usted cree que el diablo va a soltar las almas así porque sí? ¿Quién le dijo a usted semejante mentira? Que las almas solamente por venir a la iglesia, las almas van a llegar como por arte de magia. No van a llegar por arte de magia. A su nombre. Hay gente que dice: ¿dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? ¿Tú crees que el diablo las quiere soltar? Hay gente que dice: ¿por qué no está mi hijo aquí? ¿Por qué no ha venido fulano de tal? ¿Tú crees que el diablo la quiere soltar? Claro que no la quiere soltar. Él va a poner resistencia. El diablo puso resistencia en Faraón para que ese pueblo no saliera, pero el Señor dijo: me voy a glorificar en Faraón. Es porque Dios quiere glorificarse en la vida de tu hijo. Es porque Dios quiere glorificarse en la vida de tu ser amado, de tu ser querido. Es porque Dios quiere glorificarse en esta ciudad, en este pueblo. A su nombre, iglesia. Escuche esto, hermano, porque tenemos que entrar en guerra con una mente de conquista. Hay gente que se acomoda y se conforma y dice: cuando Dios quiera que traiga a mi esposo. Aló, hermanita, aquí está bajando un rema. Cuando Dios quiera que cambie a mi hija, a mi hijo. ¿Y qué tiene, hermano? Está adicta a las drogas. ¿Qué tiene? Está adicta, está adicto, está perdido. Y tu esposo, ahí está ese viejo alcoholizado, no quiere cambiar ese hombre. A su nombre. Y a veces el pueblo de Dios se rinde fácilmente porque no tienen una mentalidad nueva, una mente de conquista. Se adaptan a lo que el sistema dice y dicen: cuando Dios quiera. Dios quiere, déjame decirte. Dios quiere libertarlo, déjame decirte. A su nombre. Pero si por la primera plaga no vino, por la siguiente, y por la tercera, y por la cuarta, y por la quinta, y por la sexta, y por la séptima, y por la octava, y por la novena. Pero va a llegar el día donde va a decir el reino de las tinieblas: suéltelo, 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 suéltelo. Porque hay alguien orando, alguien guerreando, alguien peleando. Escuche esto, iglesia. Escúchalo. Necesitamos entrar en guerra, en ataque, en batalla, pero con una mente de ganador. Yo no me metería al ring con alguien que sé que me va a pagar una buena. Todo peleador de boxeo no se mete al ring pensando que va a perder, pero estudian al adversario, se preparan y se entrenan. Hermano, esto es un combate. Hay hermanos que dicen: ay, pastor, eso de la guerra no es para mí. La guerra espiritual es algo que estamos viviendo. Efesios 6:12: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra seres humanos,
sino contra principados, contra demonios, contra seres espirituales que están en las regiones celestes. Los aires están tripulados por demonios. Hay principados en todas partes, hay demonios en todas partes. A su nombre. Y tenemos que entender que ahorita no vamos a pelear cuerpo a cuerpo, pero sí tenemos que entender que tenemos que tener una mente conquistadora y entrar en el campo de batalla con mente de ganadores. Está aquí la iglesia. Las promesas de Dios, aunque Él no las da, no se van a cumplir a no ser, número uno, que la creamos, obedezcamos a su palabra, y número tres, las guerriemos hasta conquistarlas. No van a suceder hasta que tú y yo no nos comprometamos hasta ver esas promesas hechas cumplidas en nuestras vidas. A su nombre. Tu padre, tu hermano, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, los vas a traer a los pies de Él cuando tú te pares en la brecha y entiendas que sí se puede conquistar esa tierra. Pero tienes que tener una nueva mentalidad. La Biblia dice, para ir avanzando, en Números capítulo 13, que el pueblo de Israel, usted sabe que salió libre. Amén. Porque el Señor lo sacó libre. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel llegaron a un lugar, y antes de pasar a la tierra prometida, donde Dios le dijo que había de fluir la leche y la miel, dice la Biblia que Moisés mandó 12 personas, los espías, y dice que los envió. Y estos eran hombres que habían salido, diga conmigo, habían salido de Israel con mentes de esclavos. Y dice la Biblia que los mandó a reconocer la tierra. Y dice en el versículo 25 que volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cedes. Y mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, diga conmigo, el pueblo que habita es fuerte. Miren el vocabulario, es fuerte. Las ciudades son muy grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran gigantes. De Amalek, habita en el Negev, el Eteo y todos los feos. Y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Oiga, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos vieron gigantes. También vimos gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Imagínense, hermano, la gente se miraba como grillos, una langosta, un grillo, un saltamontes, un animal pequeño. Dijeron: aquellos son gente fuerte, gente grande, y nosotros casi una cucaracha. Se les olvidó el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. Se les olvidó, porque a veces en los peores problemas o en las adversidades lo que se te olvida es lo que Dios ya ha hecho por ti. Y ahora, ¿quién me va a sacar de esta? El que te sacó del mundo, el que te sacó del pecado, el que te libró de las garras de la muerte, es el mismo que va a estar por ti. Si ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. ¿Quién te dijo que te dejó para morir en el desierto? Si ya te rescató una vez, lo hará otra y otra vez. Está aquí la iglesia. A su nombre. Y ellos empezaron a ver como langostas enfrente de aquellos hombres.
Pero Caleb dijo: vamos y subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más poderosos somos nosotros, porque Dios está de nuestro lado. A su nombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo estaré contigo, Moisés. Yo voy a ir contigo. Te voy a sacar y te voy a introducir a un nuevo lugar de bendición. El problema de la vieja generación con mente cerrada es que son los que mueren siempre en el desierto. La mente vieja nunca conquista. La mentalidad cerrada nunca prospera, nunca avanza, nunca triunfa. Siempre viven como esclavos en tierra de bendición. 40 años rodeando la tierra, dando vueltas en círculos. Hay gente que lo único que está haciendo en la iglesia es dar vueltas en círculo. ¿Por qué, pastor? Porque aquí está su problema. En sus maneras de pensar, en su mentalidad. Mentalidades viejas no heredan promesas, amado hermano. ¿Estamos aquí? Y no estoy hablando de gente vieja. Estoy hablando de gente con mente vieja. Jóvenes con mente vieja. Mujeres, hombres con mente vieja, con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de que no pueden conquistar a su nombre. Pero Dios todavía está levantando una generación como Caleb, una generación como Josué, que dijeron: subamos, 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 porque si Dios se agradare, nosotros vamos a conquistar territorios, terrenos, vamos a poseer promesas de parte de Dios. Vamos a conquistar nuestros hijos, nuestros familiares. Vamos a conquistar las almas de esta ciudad. La mentalidad vieja dice: Terro es un pueblo. La mentalidad vieja dice: Terro nunca va a crecer. La mentalidad vieja dice: este es un rancho. La mentalidad vieja dice: este lugar nunca va a prosperar. La mentalidad nueva dice: este lugar es un lugar donde fluye leche y miel. La mentalidad nueva dice: aunque aparentemente puede ser un rancho, la mentalidad nueva dice: se van a venir fábricas de otros lugares y van a instalarse fábricas grandes en la misma tal ciudad de Terro, y mucha gente vendrá de los alrededores. Muchos de los que están aquí, dice el Espíritu Santo, vivían en Dallas, vivían en Fort Worth, vivían en ciudades grandes, en mucho tráfico, en muchos carros, pero Dios te trajo a este lugar a ti. A su nombre sea la gloria, para que tú te conviertas en un hombre reformador con una nueva mentalidad. Tú no pensabas estar aquí, pero Dios te aló para acá, porque Dios es grande y fuerte. Dios es grande y fuerte. A su nombre. Si tú quieres vivir enfermo, problema tuyo, porque yo tengo un Dios grande y fuerte que puede sanarte. Si tú quieres vivir limitado con pocas cosas, provisiones, dinero, trabajo, problema tuyo, conozco un Dios que dice: mío es la plata y mío es el oro, el cual te puede abrir puertas de los cielos y bendecirte en gran manera. Porque no entiendo cómo la gente puede vivir con tanta limitación si tenemos un Dios tan grande y poderoso. Yo entiendo que hay etapas donde Dios trabaja en nosotros, a su nombre, pero aquí tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad, iglesia. Tenemos que poseer las promesas. Poseerlas, diga conmigo: poseer las promesas de Dios. Las promesas no llegarán a tu vida. Tú las tienes que tomar, arrebatar y hacer tuyas. Necesito que padres se paren en la brecha por sus hijos. Yo soy pastor, pero yo no voy a poder estar orando por tu familiar. Eres tú el que debes de estar en el altar intercediendo por él, por ella, por tu esposo, y no acomodarte y no acostumbrarte. Entonces, amada iglesia, mire la mentalidad de esta gente. Aunque salieron de Egipto, Egipto nunca salió de su mente. Hay gente aquí en la iglesia que salieron del mundo y siguen teniendo una mente de esclava todavía. Una mentalidad muy limitada. Pero la palabra de Dios te va a ayudar a que tú cambies tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. A su nombre, iglesia. Tiene que pasar algo en nuestra mentalidad esta noche, iglesia. Estamos aquí. Entonces, estas personas murieron en el desierto porque no pudieron cambiar su mentalidad. No tenían mente de conquista. Pero Josué y Caleb
tenían otro tipo de mentalidad. Diga conmigo, mente de conquista, mente de reino, a su nombre. Entonces, amado hermano, Dios en este tiempo está buscando una nueva generación, gente que posea promesas, que reciba promesas. Porque Josué y Caleb tuvieron nueva mentalidad. Dice la Biblia que toda la generación vieja murió sin obtener promesa, pero nació una nueva generación. Los que eran menos de 20 años crecieron. Y cuando los viejos, hasta el último ancianito murió, entonces Dios le dice a Josué: Josué, levántate, Josué. Moisés murió. Yo creo que Moisés fue ya el último viejito de toda esa generación. Y le dijo: Moisés acaba de morir. Pasó un tiempo y viene un tiempo nuevo. Y en este tiempo nuevo, Josué, por cuanto tuviste una nueva mentalidad, tú y Caleb van a entrar a la tierra que yo le dije a Moisés, y la van a poseer. Y Josué dijo: amén. ¿Dónde está el terreno para trazarlo, Señor? Y le dijo: no, Josué, fíjate que vas a tener que tomarlo. Fíjate que vas a tener que hacerte de guerra, pero yo ya te lo he entregado. Yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés. Nadie te podrá hacer frente. Oh, hermano, esas dos palabras, yo estoy contigo y nadie te podrá hacer frente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No apartes este libro, la palabra, ni a tu derecha ni a tu izquierda. No te apartes de ella. Medita en ella de día y de noche, para que haga prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. Las promesas de Dios, tú y yo las vamos a conquistar con esfuerzo y con mucho valor, amada iglesia, con mucha valentía. Así vas a hacer correr al diablo con mucho esfuerzo y con mucho valor. Yo necesito que alguien agarre esta palabra, porque si algo tiene esta gente hoy en día es que hay que cambiarle su manera de pensar. Moisés pasó 40 años y no le pudo cambiar la mentalidad a esa gente. Nadie no se la pudo cambiar. Murieron como esclavos, pudiendo obtener promesas de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Hay gente aquí, cristianos de tiempo, que dicen: a mí me vale un cacahuate lo que prediquen en esta casa. Yo estoy aquí, pero no le hace. Cuando Dios quiera que traiga a mis hijos, mi hermano, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar, cambia ese tipo de vocabulario, cambia tu manera de ser, cambia tu actitud. Empieza a creer a la palabra de Dios, que si Dios está hablando, Dios se va a glorificar en tu vida, a su nombre. Pero las promesas de Dios, la victoria de Dios, no pueden venir si no hay guerras. Le dijo: Moisés, vas a poseer la tierra. Josué, perdón, pero no la vas a poseer de la noche a la mañana. Lo que Dios te da de la noche a la mañana, sin que te cueste esfuerzo, no lo vas a valorar. No lo valoras, hermano. A veces hay que pelear, guerrear por aquellas cosas para valorarlas, a su nombre, para cuidarlas, amada iglesia. Por eso a veces Dios nos hace fortalecernos en Él, pelear batallas, para que cuando Dios nos entregue aquellas cosas las valoremos y no seamos nosotros aquellos que las destruyamos. ¿Estamos aquí? Yo, ¿por qué creen, hermano? Ahorita no me quiero meter ahí, porque quiero terminar este mensaje ya. Pero Dios me hizo entender muchas cosas y me habló de una nueva mentalidad. Me dijo: siervo, si tú te adaptas a la vieja mentalidad, se van a quedar rentando. Estuviéramos rentando allá todavía, haciendo rico aquella compañía de renta, de alquileres. Pero Dios me dijo: yo los he puesto para conquista. Señor, pero no hay muchos, Señor. Yo al cabo traigo una cora aquí. ¿Será que con esto alcanza, Dios? No, le digo verdad. No alcanza, siervo. No alcanza. Pero estira tu fe. Fortalécete en fe, siervo. Fortalécete en fe.
y van a haber milagros de parte de Dios. Lo único que quiero es que se avienten. Lo único que quiero es que avancen. Hay gente con tanto miedo que no se lanzan, y Dios le dice: yo estaré contigo, yo te voy a ayudar, nadie te hará frente. A su nombre. Yo necesito que alguien agarre y diga: en tu palabra, Señor, voy a empezar a orar por mi familia, voy a empezar a orar por mis hijos. En tu palabra voy a empezar a declarar que va a venir un tiempo nuevo sobre mi vida. Voy a pelear por aquella promesa. Voy a pelear hasta mirar tu mano de poder en el nombre de Jesucristo. Si tú recibes esta palabra, agárrala donde estás ahí, pero no te acomodes. Cambia tu manera de pensar, porque este pueblo tenía mucho tiempo de la misma manera, pensando y siendo de la misma forma. Pero Dios levantó a Josué y a Caleb con nuevas mentalidades para poder introducir a un tiempo nuevo, a una tierra nueva. Dios en esta casa va a cambiar muchas mentes para que podamos entrar a algo mayor, a algo más grande, a otra dimensión, a otro nivel. Primero tiene que matar la vieja mentalidad. A su nombre. Primero Dios va a arrancar la vieja mentalidad. Va a arrancar ese: ay, es que yo soy de rancho. Va a arrancar ese: yo no puedo. Va a arrancar ese: yo soy miedoso, yo soy realmente una persona muy tímida. Dios va a arrancar ese vocabulario de derrota, de miseria, y Dios va a empezar a implantar un vocabulario y una mentalidad de conquista que diga: yo puedo, yo merezco, yo debo, yo poseo lo que es mío. Toma lo que es tuyo esta noche. Tómalo, toma lo que es tuyo esta noche. Toma lo que es tuyo, tómalo, agárralo, agarra lo que es tuyo. Le dijo el Señor a Faraón, le dijo a Moisés: vas a salir de Egipto, pero vas a salir con las manos llenas. No salieron como esclavos, no solamente salieron con las manos llenas. Tú vas a salir lleno de algo en esta hora. Toma lo que es tuyo. Tómalo, aprovecha tu oportunidad. Toma la sanidad, tómalo. A su nombre. Toma las promesas de Dios, tus hijos, tu familia. A mí me impacta cómo Josué destruyó 31 reyes para poder entregar la tierra. Peleó contra ellos. Dios le ayudó en Jericó. Derribó los muros en Ai. Destruyó muchos reyes cananeos. Muchos se juntaron y venían en contra de Josué. Del cielo caían piedras y los destruían. El pueblo de Dios se hizo fuerte y el temor aconteció y se agrandó. Israel tiene trayectoria de gente valiente y de gente de guerra. Su nombre, su terreno es pequeño, pero su mente es grande. Ellos no piensan en derrota, ellos piensan en ganar. Irán es un lugar que le sobrepasa 9-1. 9-1. Pero Israel recuerda sus victorias pasadas y eso les agarra valor. Son gente valiente. El pueblo de Dios no es pueblo cobarde. Por eso tiene tantos frentes alrededor. Suenan las sirenas de alarma. Todo lo que pasa en Israel en lo natural se está llevando en lo espiritual, en la iglesia completa de Cristo. Hay también sirenas alarmantes, que vienen misiles y proyectiles. Pero Israel tiene una cúpula de hierro, semejante como al escudo de la fe, que para todo dardo del diablo. Y le mandan 600 misiles y derriba también esa cúpula. 550, 600 misiles. ¿Por qué? Porque ese es el diseño del pueblo de Dios. Es un pueblo de guerra. Israel no ha reposado guerra. Israel pelea al frente izquierdo y derecho. Siempre está en guerra. El pueblo de Dios siempre está en guerra. Las alarmas suenan para que el pueblo entienda que estamos en una batalla campal. Oh, yo admiro el pueblo de Israel. Yo admiro ese pueblo valiente. Las estadísticas dicen que Irán es 9-1. Pero la valentía, la inteligencia, la mentalidad de ese pueblo es impresionante, iglesia. Y ese es el pueblo de Dios, porque cambiaron su manera de pensar. A su nombre. Las muchas victorias le cambiaron su manera de pensar. Pero la gente del reino primero cree y posee en los aires.
Posee lo espiritual para que se manifieste lo terrenal. Posee a tus hijos en lo espiritual y el día de mañana los vas a ver en aquella iglesia sirviéndole al Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. ¿Habrá alguien que crea en esta hora? Así es como el trasfondo cambió por mentalidades nuevas. Es como se conquistaron reinos, reyes. A su nombre. Dios busca hoy en día gente que se pare en la brecha, que pelee, que guerree, porque esas promesas las vamos a adquirir en guerra. Pero le digo, Señor, si esta iglesia es de guerra, me dijo, sí, pero tienen guerra, pero el problema es que no tienen mentalidad de conquista. Una cosa es meterte a guerra y otra cosa es tener una mente conquistadora. Su nombre. Porque el pueblo fue a la guerra como quiera. Cuando Moisés le dijo no vayan, y el pueblo fue y al rato lo hicieron volver todos golpeados, porque su mentalidad era de derrota. Usted lea la Biblia. Pero Josué conquistó 31 reinos porque su mente era diferente. Hermano, tú y yo somos una nueva generación. Diga conmigo, somos una nueva generación. La generación vieja no tiene parte ni suerte en las cosas del reino. A su nombre. Si tú eres uno que tienes años en el mismo estado, yo te aconsejo, cambia tu manera de pensar para que puedas adquirir las promesas de Dios. A su nombre.